Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Nos acompaña desde Quito. Asambleísta, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Es Noticia de Telesur. Tatiana, muchísimas gracias. Un saludo para usted, pero sobre todo a la gente que en todo el continente nos puede ver y escuchar. Y en el mundo. Muchísimas gracias. ¿Qué deja el ya ex vicepresidente Otto Sonnenhösner en el país? ¿Qué le deja al país? Deja un país que lastimosamente tiene el mayor índice de muertos por cada millón de habitantes en el contexto de la pandemia. Deja una economía cuyo decrecimiento estará entre el 8 o 9%. Deja más pobreza que en el año 2017, deja más desempleo que en el año 2017, deja más informalidad que en el año 2017, deja un país secuestrado por los intereses bancarios especulativos financieros, un país secuestrado por los intereses privatizadores, un país secuestrado por los intereses de los importadores. Deja dos pandemias que en este momento son más graves que la pandemia de COVID-19, la pandemia del desempleo y la pobreza. Todo eso es lo que deja el vicepresidente, no en términos personales, evidentemente, sino por ser parte de un gobierno que los ecuatorianos en este momento han interiorizado este eslogan. El peor gobierno de la historia nos tocó vivir en la peor crisis sanitaria de la historia también del Ecuador. Así que sume estas dos cosas y Tatiana, usted verá qué es lo que deja este gobierno. Solo cierro diciéndole que aclaraba el sentido de que no en términos personales, porque en la estrategia, entiendo que conversaremos de esto, pero en su estrategia de renuncia y en su estratégica renuncia, lo que busca es hacer un desdoblamiento y un distanciamiento del gobierno. Pero hay que recordarle que no haga lo que el presidente Moreno. El presidente Moreno, después de haber sido 6 años vicepresidente del expresidente Rafael Correa, dijo que estaba desentendido de todo lo que había pasado en el gobierno anterior. Claro, para apuntalar una, estrategia crítica al gobierno anterior y ser obsecuente con los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. En este caso, el comportamiento es el mismo, pero con un objetivo distinto. No tengo nada que ver con el gobierno del cual salgo para dejar abierto mi camino y poder participar seguramente en el próximo proceso electoral de febrero de 2021. Precisamente, y lo planteo además en las propias palabras del ya ex vicepresidente del país, en lo que él dice en el discurso esta mañana al despedirse, que él llegó para querer ayudar al país, pero se va para seguir ayudando al país y se va en medio de tal nivel de pandemia, con tal mal manejo de esta situación de crisis sanitaria. Entonces, si lo vemos en términos políticos, pareciese confuso. Habrá que ver, se lo pregunto, si es que eso es lo que ellos intentan, si es parte de una estrategia. No creo que sea confuso, Tatiana, más bien me parece que es absolutamente claro su objetivo. Y gracias por haber, incluso en la nota introductoria, haber hecho referencia a un mensaje que yo ponía en mis redes sociales del día de hoy, que al menos tiene 4 ideas a resaltar, diría. La primera, me parece que los ecuatorianos no vimos hoy una renuncia, la renuncia del ex vicepresidente de la República. Lo que vimos es el lanzamiento de su campaña política. Por lo tanto, ahí salta una segunda contradicción. Si lo que vimos es el inicio de una campaña política, ¿por qué dice que no es político? Si al final lo que está planteando seguramente es el interés de participar en las próximas contiendas electorales o en la próxima contienda electoral. Yo le diría a la gente que nos ve en América Latina y en el mundo que dude siempre del que es político y dice no ser político, porque detrás, digamos, me parece que hay un manual cada vez más desgastado de marketing político. Dice que tiene vocación de servicio para el país, pero se está yendo en el momento en el que el Ecuador más necesita de trabajo ejecutivo para, superar el desastre que ha hecho este gobierno de la propia pandemia. Dice que la tarea está cumplida y que por eso se va con satisfacción. Pero perdón, señor ex vicepresidente, ¿cuál es la tarea cumplida en este momento? Si ni siquiera los registros administrativos de saber cuántos muertos estaba generando la pandemia pudimos hacer. Si Guayaquil fue el epicentro más vergonzoso de América Latina respecto a gente que caía muerta en la calle o en su propia casa y sus cadáveres no eran levantados hasta en 3 días. Si tenemos, como ya lo he dicho, ¿no es cierto?, la desvergüenza de ser si usted quiere, el país que peor ha llevado y que peores números tiene respecto al tema de la pandemia. Van variando evidentemente día a día, pero hasta la última estadística que revisé hace 48 horas, me parece, el Ecuador seguía estando
entre el país más alto en el mundo, con mayor número por cada millón de habitantes en esta pandemia. Entonces, ¿cómo poder entender que la tarea está cumplida si el Ecuador está tan complicado? E insisto, no por tosudez, sino por lo grave que es para el Ecuador este momento lo que estamos viviendo. Tenemos una crisis sanitaria de la cual no hemos salido y se activó la pandemia del desempleo porque este gobierno, el gobierno del cual está dejando de ser parte el señor Otto Sonnenhosner, es un gobierno que tomó la actitud de apostar por el gran capital. Tatiana, este es un elemento muy importante para la gente que ve en América Latina. Es el único país en el mundo que no topó un solo centavo de los grandes capitales para poder nutrir los recursos del fisco y atender las necesidades de salud de la mayoría de la población. Es el único que quiso poner impuestos, ¿no es cierto?, a todos los segmentos de clase popular, segmentos de clase media, ¿no es cierto?, y evidentemente de la clase alta, que al final quitó a todos, también a los de la clase alta, y es el único que hizo una máxima, o más bien dicho, interiorizó una máxima: la realidad ha superado a la legalidad. Y eso les sirvió para destrozar los derechos de los trabajadores frente a un voraz sistema capitalista que en su deseo de seguir acumulando no le ha importado reactivar la economía, ¿no es cierto?, con los graves, digamos, efectos que hemos tenido que soportar en la salud y la vida de los ecuatorianos. Sí, cuando lo escucho, además piensa uno que en términos del Estado de Derecho resulta muy grave plantearle a toda la población, en este caso la ecuatoriana, decir que la realidad supera toda esta, claro, todo lo que debería ser precisamente el Estado de Derecho. Pero también, escuchándolo atentamente, lo que uno se pregunta es si se va, entonces sí hizo bien una tarea, haber entregado al sistema financiero lo que ellos estaban pidiendo, haber aumentado la deuda externa del país. Pues entonces parece que eso es lo que hizo bien el ya vicepresidente del país. Recordemos además una cosa, igual al público que no está en el Ecuador, que no conoce tanto el Ecuador. Los periodos de gobierno nuestros son de 4 años. En este momento hemos pasado un poquito más del tercer año de gobierno de Lenín Moreno. Es decir, faltan, me parece que 10 meses, 9 meses para que terminara su mandato. Y habiendo gobernado un poco más de 3 años, este que renunció es el tercer vicepresidente. Al primero legítimamente electo lo metieron preso por un tema de persecución política. A la segunda y legítimamente designada en la Asamblea Nacional tuvo que salir por problemas de corrupción generados, digamos, o que saltearon en este gobierno. Y a este ex vicepresidente también en este momento es el tercero en renunciar en un periodo de gobierno de 4 años, que ni siquiera ha cumplido los 4 años. Imagínense el nivel de crisis política y de ingobernabilidad en el que estamos los ecuatorianos en ese sentido. ¿Por qué se genera esto? Por millón de factores, pero voy a señalar los más importantes dada su pregunta. En primer lugar, porque violentaron la Constitución las veces que quisieron, a tal punto de llevar a los ecuatorianos a una consulta popular mañosa para poder desatar el proceso de persecución más grave que hemos podido soportar, al menos claramente desde los últimos 40 años que hemos regresado a la democracia en el Ecuador. Y se entregó a los designios del Fondo Monetario Internacional y de las élites económicas de este país para no implementar la agenda con la que Lenín Moreno corrió las elecciones y ganar, sino implementar la agenda de sus competidores de la derecha que perdieron las elecciones. Me refiero a Guillermo Lasso, que hoy vuelve a ser candidato, es el dueño de un banco. Me refiero sobre todo a los, digamos, postulados del Fondo Monetario Internacional. Y cierro diciéndole esto. Incluso cuando Banco Mundial, cuando Fondo Monetario Internacional, cuando los países de la derecha tomaban posiciones distintas, si usted quiere, respecto, por ejemplo, al pago de la deuda externa, y decían no pagar la deuda externa en el contexto de la pandemia, el Ecuador se puso a la derecha de los gobiernos de derecha y se puso más radicalizado que el Fondo Monetario Internacional. Cuando la gente más moría en el Ecuador en contexto de esta COVID-19, el Ecuador pagó digamos, deuda externa y apuestas especulativas absolutamente terribles. Ellos critican que el gobierno del expresidente Correa endeudó al Ecuador, desconociendo que se hizo la renegociación de deuda más exitosa que fue recreada así por distintas partes en el mundo, y que la deuda siempre estuvo en los niveles, ¿no es cierto?, establecidos por nuestra Constitución. Este gobierno, y termino con eso, Tatiana, a pesar de tener ese discurso, endeudó mucho más que el gobierno de Rafael Correa,
digamos, a un costo mucho más alto que lo había hecho el expresidente, el gobierno del expresidente Correa, y pagó deuda cuando todo el mundo hacía una moratoria, ¿no es cierto? Pagó deuda a los acreedores. Además, me voy a meter aquí en un detalle, pero es importante. Cuando la deuda ecuatoriana estaba al 35% de su valor, por lo tanto una recompra hubiera sido exitosa, ¿no es cierto? O mejor, él pagó al 100% de su valor nominal. E insisto, hay unas apuestas especulativas que los especialistas en temas económicos y financieros de América Latina deberían seguirlos. Así que en todo este contexto se va el vicepresidente. Me parece que su estrategia, quiero llevarle también a este terreno a pensar a la gente que ve esto en América Latina, me parece que su estrategia es repetir lo que hoy dice que hace el presidente más cool de América Latina. Me parece que la estrategia del presidente Bukele es la que querrá implementar el joven ex vicepresidente de la República, y usted ve entonces que todo cobra sentido, ¿no es cierto? Que su estudiada y estratégica renuncia es parte en realidad de un proyecto político que lo vamos a poder ver en las próximas semanas y meses. En las próximas semanas veremos esto que hoy se preguntan, pero ¿bajo qué fuerza política hará precisamente su campaña a la presidencia? Lo veremos en los próximos días, pero me queda algo por preguntarle al asambleísta, y es que hemos visto a usted, a otros asambleístas, referentes de la Revolución Ciudadana, anunciando que algo pasará mañana. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Recuperar la esperanza, esperamos nosotros, queremos nosotros al menos eso, y con un gran frente, digamos, con el inicio de la construcción de un gran frente progresista para que en el Ecuador el pueblo sea el que gobierne a favor del pueblo otra vez, como ya pasó en los años de la Revolución Ciudadana. Nosotros tenemos una musculatura muy importante, diría Tatiana, para enfrentar las próximas elecciones, pero estaríamos locos si creemos que con esa musculatura es suficiente. Y aun cuando fuera suficiente, no es deseable. Nosotros vamos por también nuestro frente de todos, vamos por una gran unidad del sector progresista, vamos para que todos aquellos que creen en la equidad, en la justicia, en la igualdad, vamos en la construcción de bienestar colectivo para las grandes mayorías, puedan recuperar lo que el país ha perdido en estos 3 años. A nosotros, Tatiana, nos costó, no tiene idea lo que nos costó al Ecuador, me refiero, después de haber tenido desde el año 79 hasta 2006 años en los que se implementó una democracia cooptada por el neoliberalismo y una agenda claramente inspirada por el consenso de Washington. Entre el año 2007 y 2017, el Ecuador, como lo hizo la gran parte de América Latina, está el caso de Venezuela empezando, está el caso de Argentina, está el caso de Brasil, está el caso de Bolivia, está nuestro caso, esta década larga que tuvimos en América Latina de gobiernos progresistas, tuvimos grandes logros, recuperamos la economía, la producción nacional, la generación de empleo, disminuimos pobreza, aumentamos las capacidades de consumo de los sectores de clase media, garantizamos los derechos de manera universal y gratuita como salud, educación, el programa de becas universitarias más grandes que recuerde el país, y todo eso se destruyó. Que ahora está en parte en el centro de un gran debate y de una polémica. Estoy a punto de despedir al asambleísta, pero déjeme preguntarle algo brevemente. ¿Es el lanzamiento de una candidatura presidencial? ¿Es el lanzamiento de un movimiento político? ¿Es qué? ¿Qué es lo que veremos mañana? Esto así. En primer lugar, una propuesta que hacerle al Ecuador para que vote por una propuesta y no por personas. En segundo lugar, la plataforma política con la que pensamos correr las elecciones, y solamente en tercer lugar vendrán los nombres. Lo de mañana es el segundo punto. Tenemos que proponerle al Ecuador y mañana presentaremos la plataforma política para que empezamos a sumar aún más voluntades. Este será entonces un frente político que suma ya a muchos sectores de la izquierda, centroizquierda, de todo el frente progresista, y que lo que hará es dar el paso inicial para que ese frente se siga fortaleciendo por aquellos que quieren recuperar la patria y el sentido de futuro para los ecuatorianos. Así que eso tendremos mañana, Tatiana. Estamos muy expectantes de que podamos sumar a todos aquellos que creen en que el país puede salir de este abismo y recuperar su senda de desarrollo. Por lo tanto, mañana no vamos a presentar nombres, ya tenemos un partido político, lo que presentaremos es una plataforma, un frente
que juntos todos busquemos recuperar la patria para los ecuatorianos. Pendientes entonces de lo que suceda mañana, pendientes de este escenario político que ha sido así impuesto. Asambleísta lo despidió vía telefónica tras la renuncia de ya el vicepresidente Otto Soles José. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Pendientes de lo que suceda mañana allá en Ecuador. Muy buenas noches. Muchas gracias. El placer mío, Tatiana. Gracias. Gracias.